Buenos días, amigas y amigos. Estamos este día iniciando con la tercera edición del taller de elaboración de proyecto de tesis por parte de la Alianza Conciencia Política y Raíz. Estamos ya iniciando este día lunes, esperando que ustedes puedan ver este video que va a ser la primera sesión, que va a ser realizado de manera asincrónica, para después, a partir del día sábado 11 de febrero, reunirnos de 10 a 12 en la mañana para poder continuar con todo el trabajo de la elaboración de sus proyectos de investigación. El proyecto de investigación, pues que estamos tratando nosotros de que ustedes implementen y que logren crear, está diseñado para que sea conocido por las tres carreras, es decir, por Relaciones Internacionales, Sociología y Ciencia Política. Y en esta ocasión, pues vamos a iniciar con este primer video, que lo que vamos a hacer es tomar el video anterior, el que quedó ya diseñado para el primer día de la anterior edición de este taller de tesis, para que ustedes lo puedan ver y puedan también ir pensando para llegar este día, el día sábado del próximo fin de semana, el sábado 11 de febrero del año 2023, con un tema pensado para poder investigar. La idea de esta sesión entonces es la de darles ideas a ustedes para que ustedes puedan ya llevar por lo menos ese 25% del proyecto de investigación, que consiste en la escogencia de un tema para investigar. Todavía no es el título de la investigación, sino que es el tema que ustedes van a investigar, es decir, sobre qué área del conocimiento de las relaciones internacionales, de la sociología o la política, ustedes van a estar trabajando, cuál es el caso específico que van a estar trabajando, y posteriormente nosotros nos vamos a encargar de orientarles para que ustedes lo delimiten de manera adecuada, puedan hacerle también una metodología, construirle un estado del arte, y por último también plantear incluso un cronograma de trabajo para que después estos temas sean aprobados por parte de las diferentes coordinaciones. El proceso administrativo en la Escuela de Ciencia Política es bastante sencillo y conocido, digamos. Primero ustedes les plantean un tema de investigación al coordinador o a la coordinadora de la carrera en la que ustedes estén estudiando o donde ustedes hayan cerrado, y posteriormente se pasa al área de metodología cuando ya se tenga aprobada este tema, digamos, que ustedes van a estar trabajando. Cuando ya llega metodología, se revisan algunos aspectos que también nosotros les vamos a orientar para que ustedes puedan trabajarlo, y finalmente ya se les da el aprobado de su tema de investigación para que inicien a hacer la tesis en compañía de un asesor o asesora que les estará dando toda esa información y guía para que ustedes puedan estar trabajando sus proyectos de investigación. Entonces el día de hoy les compartiré este video que ya fue realizado. Espero que estén recibiendo este video también en su correo electrónico junto con el link para poder entrar el próximo día 11 a las clases de este seminario que estamos realizando ahora para la elaboración de proyectos de investigación de la Escuela de Ciencia Política. Entonces por acá espero ustedes puedan verlo y puedan tener ya ideas sobre qué es lo que quieren trabajar y cómo lo van a trabajar en este recorrido que recién inician ahora y que es parte de esta aventura de investigar y también de plantear temas importantes, y también es el corolario de todo un proceso de licenciatura y de investigación, de conocimiento que ustedes han venido desarrollando en los últimos 5 o 6 años o más años, ¿no? Entonces vamos por acá a compartirles este video que ya fue realizado. Por acá están los pasos, ¿verdad? Que son los días de clase que corresponden con los mismos. Vamos a tener 4 días de clases, descontando el de hoy, que esta es una clase asincrónica. Después las horas serán clases sincrónicas, es decir, ustedes van a estar con personas de ciencia política, de sociología y de relaciones internacionales en un proceso de acompañamiento, donde vamos a dividir en diferentes aulas para que todos vayamos a trabajar con quien conoce más de las temáticas que estamos proponiendo. Por hoy, pues solo yo les voy a hacer por acá este breve acercamiento. He tratado de tener los términos más generales de cada una de las carreras para que ustedes puedan orientarse y puedan ya acercarse el próximo día con un tema. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es para ponerles en términos amplios qué es lo que vamos a hacer cada día de clases. Bueno, lo de hoy es esto, ¿no? Es elegir el tema. Necesitamos elegir un tema de investigación. El próximo día, que va a ser el día sábado, vamos a empezar a trabajar con el estado del arte. Esta es una parte del proceso que regularmente no hacemos y que dejamos de lado, pero que es clave para poder descubrir hasta dónde han avanzado otras personas, hasta dónde podría avanzar y qué es lo que existe en términos escritos de esta información. Ahora estamos con la situación de la toma de la universidad y no hay espacio para poder hacer una visita física al centro de documentación.
pero existen otros recursos para poder obtener esta información en línea incluso, que ustedes ya conocerán el día que nos vamos a estar reuniendo. Después el tercer día de clases, que va a ser el día, creo que 26, ¿no? Vamos a plantear la parte quizá más difícil y lo que se nos pone más complicado en términos de la proyecto de investigación, y que es la metodología, es decir, cómo voy a investigar el tema que ya tengo, para el cual ya hice una revisión del estado del arte y para el cual voy a plantear una metodología de trabajo. Es decir, aquí es donde ya empezamos a pensar como investigador. Y el último día, que será la redacción del informe final. En esta ocasión no daremos el taller de normas APA que se dio un día de clases específico en anterior corte de este taller de tesis, porque ocupa bastante tiempo y por ahí hay una iniciativa de darles ese taller de una forma más personalizada y posterior al este curso. Entonces ustedes van a poder entrar y el taller que habíamos comprimido para 2 horas lo van a poder revisar en un espacio de, creo que son 5 sesiones de 2 horas cada una. Entonces obviamente tendrán mucha más posibilidad de aprender el uso de las normas APA, que finalmente nos complican bastante la vida al momento de la investigación. Y por último, pues la presentación del diseño final, ¿verdad? Que esto ya es lo que ustedes, cada quien, tendrá para presentar. Y como les comentaba, el licenciado Werner Castillo hará también un video que ustedes van a poder ver, espero que también sea el día de hoy, con estos detalles de cómo se presenta un proyecto de investigación en cada una de las áreas de la Escuela de Ciencia Política. Es decir, cuál es el tamaño incluso del título, cuál es el procedimiento, a quién se le presenta primero, después de eso, qué sucede, cuándo se escoge un asesor o una asesora, y todos estos temas que son, eh, que motivan mucho, ¿verdad?, a tratar de hacer la tesis de investigación, pero que también a veces desmotivan o desesperanzan cuando no existe ningún tipo de acompañamiento. Pero en esta ocasión esperamos que este acompañamiento pues les ayude, ¿no? Entonces vamos con, primero, elegir el tema. Para elegir el tema, viene una parte complicada, y es que tenemos que tener ideas de temas de investigación. Es decir, qué es lo que regularmente se investiga en la carrera que estudié. Y para no hacer una revisión de todas las tesis que han salido, por ahí hay varias propuestas de temas que se pueden ir abordando. Entonces, por ejemplo, por cada una de las carreras hay diferentes temáticas que ustedes pueden revisar y que pueden pensar. Esto no significa que ustedes tengan que hacerlas solo en esas temáticas que estamos presentando, sino que nada más son para generar esa lluvia de ideas que ustedes también irán contribuyendo con las propias y dándose cuenta para qué pueden, para qué son buenos, ¿no?, en términos de la investigación, y para cuáles prefieren mejor dejarlo de lado o para unos estudios posteriores. Posteriormente vamos a pasar al tema de la delimitación. También, si ustedes van a escoger un tema, tienen que pensar en varias cosas que aquí vamos a hablar el día de hoy, para que lo puedan meditar, para que puedan saber cómo funciona esto, cuál es la lógica detrás de escoger un tema. Entonces vamos primero con los colegas y las colegas de relaciones internacionales. ¿Cuáles son los temas que regularmente se tratan en relaciones internacionales? Como en todas las carreras hay oleadas, digamos, de temáticas que se están trabajando. En la Escuela de Ciencia Política, una de las temáticas que ha tenido más mejor acogida por parte de las y los estudiantes de relaciones internacionales han sido las metas y objetivos del milenio, ¿verdad? Estas propuestas de la ONU para la reducción de la pobreza, la desigualdad, para ayudar a la humanidad en términos de cooperación internacional y de todas estas misiones. Entonces, por ahí aparece las temáticas de educación, ¿verdad?, de cómo la ONU propone y cómo el Estado de Guatemala cumple o no cumple, o qué es lo que hace falta, dónde hace falta más cooperación internacional, y es como ese gran paraguas, ¿no? Son las metas del desarrollo del milenio, que empezaron en este siglo, digamos, y que ahora pues ya se han repensado para el año 2030. Pero ¿qué otros temas hay? Por ejemplo, hay temas relativos a convenios y tratados internacionales, es decir, un convenio, cómo se aplica, cómo funciona, tratado también cómo se aplica, cómo funciona. Es el paraguas amplio, digamos, de relaciones internacionales, los organismos internacionales también cómo funcionan. Muchas veces hay unas propuestas de investigación de cómo Guatemala gestiona los recursos en organismos internacionales, es decir, el
tratado, convenio, por ejemplo, de protección de la niñez, ¿verdad? Cómo fue la participación de la delegación guatemalteca, a qué se ha comprometido el Estado de Guatemala y qué ha cumplido en los últimos años, lo ha logrado hacer bien o mal, o qué es lo que hace falta. Por otro lado, hay temas que ya saltan a otro campo completamente, pero así son las relaciones internacionales, no solo en la Escuela de Ciencia Política, sino en todo el mundo. Están planteados como unas, una carrera con una amplitud demasiado grande de temas y que muchas veces deja los temas, digamos que a medias o que es poco probable profundizar mucho en ellos. Ustedes ya lo habrán visto en su penso, verá que hay muchos temas. Otro tema es geopolítica, ¿verdad? Las tesis de geopolítica, ahora que está también de moda la situación de Rusia y Ucrania y los precios del petróleo, por ejemplo, el gas, el encarecimiento de la vida, la crisis económica. Y hay varias tesis planteadas en esa dinámica. Comercio e integración. Existe incluso una maestría en la Escuela de Ciencia Política, que es la maestría de comercio exterior con enfoque en integración. Y pues ahí hay varios temas, ¿no? De cómo funcionan los diferentes tratados y convenios centroamericanos, internacionales, de cómo funciona la OMC, todas estas dinámicas, ¿verdad? Del comercio que son importantes y que también pues, son investigadas muchas veces por parte de los estudiantes de relaciones internacionales. Hay por ahí una tesis que está, un grupo de tesis que surgen ahora sobre la relación de Guatemala con China y Taiwán. Preguntaban cómo es posible que Guatemala no mantenga relaciones diplomáticas con China, pero sí mantiene con Taiwán. Entonces hay análisis, ¿verdad? De qué pasaría. Es una tesis que perfila por el lado de la geopolítica, pero también de la política internacional, también de los tratados y convenios y de varios temas que resultan muy importantes e interesantes para el país. ¿Verdad? Temas de derechos humanos. Eso es la especialidad con la que yo he estado trabajando. Muchas personas plantean el análisis del cumplimiento de Guatemala de los convenios, por ejemplo, relativos a la niñez, a las personas con discapacidad o a los derechos humanos, civiles y políticos y la persecución de la libertad de expresión, de prensa. O por otro lado, también temas como el fortalecimiento del Estado y los organismos que velan por el cumplimiento de los derechos humanos por parte de la cooperación internacional. Y así, ¿verdad? Hay muchísimas cosas importantes e interesantes que trabajar. Grandes problemas mundiales, pues obviamente estos son hasta parte del privado, si ustedes todavía no se han anotado en el privado, si no lo han hecho, van a encontrar que hay un área que es la de grandes problemas mundiales, que habla sobre toda la situación del cambio climático, las migraciones internacionales, que habla incluso sobre el narcotráfico, las amenazas internacionales, la trata de personas, nueva esclavitud, el nuevo racismo, los nuevos extremismos que existen en el mundo y todas estas dinámicas que afectan, aunque no querramos, ¿verdad? A nuestro país y aunque no pensemos, nos afectan de cierta manera. Y ahora la tesis de moda, y que es por excelencia el tema que se trabaja en grandes problemas mundiales, es el de las pandemias, específicamente la pandemia del COVID-19. Finanzas internacionales, pues también hay otros, hay algunas tesis muy interesantes sobre tratados internacionales para evitar el lavado de dólares y cómo los bancos centrales de cada país van asumiendo diferentes posturas y van creando leyes para que este flagelo internacional no se evidencie, ¿no? Que es el dinero mal habido del narcotráfico o de la venta, compra de armas o trata de personas que después tiene que ser lavado en algún lugar o fruto de la corrupción también en varios países. Hay tesis incluso sobre diplomacia. Cuando se habla de diplomacia, se habla de la acción del Ministerio de Relaciones Exteriores y también de las autoridades guatemaltecas frente a ciertas circunstancias y situaciones. Por ejemplo, la tesis que realiza un compañero sobre la soberana orden de Malta, cómo la Guatemala mantenía relaciones diplomáticas con este país, aunque es un país que, a diferencia de todos los estados en el mundo que tienen territorio, población y capacidad administrativa, tiene nada más población, capacidad administrativa, pero el territorio todavía no está garantizado. Entonces, en ese sentido, era una tesis muy interesante que analizaba cómo Guatemala mantenía relaciones diplomáticas con este estado sui generis. Pero también está la tesis de Derecho Diplomático y Consular. Hay por ahí varias investigaciones que se hacen con respecto a las inmunidades y privilegios de los diplomáticos en varios países,
hace algunos años se hacía análisis sobre la CICI, y ya no está en Guatemala, obviamente, pero ahora hay otras instancias que pueden dar una mejor perspectiva para investigar en estas temáticas, ¿no? Entonces, estos son los temas de relación. Hay muchos más, ¿verdad? Hay muchos temas más que ustedes pueden revisar, que ya pueden ir pensando y que pueden, estos son como los más generales. Pasamos a los temas de ciencia política, que también es una amplia gama de temas, y hay que recordarse que ahora estamos en un proceso de elecciones que se va a dar en el año 2023 y que es clave e importante que todas las personas que estudian ciencia política pues estén atentos a esta temática y a lo que se va a ir desarrollando. Por ahí hay algunas propuestas, ¿no? Por ejemplo, el análisis de los programas de gobierno, ¿verdad? De los diferentes partidos políticos. Otra puede ser el análisis de los resultados electorales en los ámbitos nacionales, departamentales o municipales. Incluso se puede hablar y se puede pensar en la posibilidad de la creación de un observatorio o de un observatorio particular como parte de su investigación de tesis sobre el evento electoral que está en ciernes, ¿verdad? Es algo que también se puede hacer, ¿no? Hay otro tema más que es el de análisis de diseño, gestión y ejecución de políticas públicas. Entiendo que la carrera de ciencia política tiene una especialización en políticas públicas en la mañana y en la tarde tiene una especialización en análisis político. En esta parte de las políticas públicas, todo el ciclo de las políticas públicas y la descripción de las políticas públicas son trabajos de investigación muy importantes, cuanto funcionan para la planificación de las políticas, para el análisis y también para la evaluación de las políticas, hasta dónde tuvieron alcance, hasta dónde no. Esas realidades que muchas veces los planificadores pierden de vista, ustedes pueden expresárselas de manera clara. Otras son las formas de organización descentralizada y su acción. Por acá estamos hablando de los COCODES, CODEDES, COMUDES, cómo funcionan. Incluso en Guatemala se habla de las alcaldías auxiliares, ¿no? En la ciudad de Guatemala. Y cómo estas instancias de organización muchas veces se transforman también se ven cooptadas, ¿no? Por el poder. En algunos momentos también se transforman en trampolines políticos para puestos en el Parlamento o incluso en los ministerios, otro tipo de cosas. Pero son maneras de ejecución del presupuesto y que funcionan así, que también puede dar mucho material para la investigación, ¿verdad? Para las tesis. Otro es las reformas a la ley electoral, que ya fueron planteadas algunas hace algún tiempo. Ahora pues habrá que ver cómo va a funcionar esto específicamente en términos del financiamiento por parte de los medios de comunicación, por ejemplo. ¿Y cuáles son las otras propuestas que se pueden manifestar? Por ahí aparecía alguien que decía que quería que el voto nulo tuviera impacto. Entonces, pero para eso se tenía que ratificar y legalizar también la posibilidad del voto nulo, para que el voto nulo tenga un sentido eh, realista, digamos, y que no sea solamente la pérdida de un voto y que alguien más pues triunfe por tener aunque sea un par de personas que voten por él o por ella, y el voto nulo pues queda en desuso. Es solo un ejemplo, ¿no? De lo que pueden revisar en términos de la reforma de la ley electoral. Y hay otras más, ¿verdad? Muchísimas cosas más. Incluso en algún momento se habla de la participación por cuotas, ¿verdad? Con la paridad de género o también la paridad étnica, o a veces análisis comparativos, ¿no? Como lo que se veía con el Tribunal Supremo Electoral en Bolivia y la manera en que descentralizaron toda esa maraña de las diferentes etnias y representaciones del país y lograron crear una ley que incluye a todos estos colectivos de manera equitativa, ¿no? Las propuestas de metodologías democráticas, esto es para el uso, por ejemplo, de los temas de consultas, cuando se habla del código municipal y los plebiscitos que son utilizados como una metodología para las decisiones en términos municipales, son realmente representativos, cómo se puede hacer para crear estas metodologías de votación, de representación, que sean más justas. Las agendas de los partidos políticos y su incidencia en la política nacional, ¿verdad? Es otro tema que también vale la pena rescatar, revisar cómo funcionan estas visiones de cada uno de los partidos, independientemente si tienen ideología o no, si están conformados como partidos de masas o de cuadros.
La idea es cómo sus agendas y a quienes representan en última instancia también van moviendo a sus peones en Congreso o en la manera en que hacen las campañas políticas. Y por último, la acción política de los movimientos sociales, es decir, cuando los movimientos sociales se transforman también en actores políticos y tienen incidencia en la política nacional. Por ahí alguien me decía que quería hacer una tesis de las personas parecidas a Joviel Acevedo, ¿no? Cómo él funciona como un pivote político en todas las situaciones de crisis para los diferentes gobiernos. Pues esta sería una, ¿no? Pero de ahí hay otros. Está el magisterio organizado, están los sindicatos, están las ONGs. Hay muchísimos movimientos o parte de estos movimientos que están involucrados en la política nacional, que están proyectando sus intereses y manifestando sus acciones en pos de generar algún tipo de beneficio, ¿no? Esto lo podrían hacer desde la perspectiva de la teoría del sistema, ¿no? Para poder estudiar, ya pensando en metodología. Entonces, esto es para ciencia política. Vamos con algunos de los temas. Si ustedes quieren o les parecen bien, pues enhorabuena. Y si no, y si ustedes tienen los propios, pues enhorabuena también. La idea es que puedan llegar el día sábado con una idea de qué investigar. Y por último, en la parte de sociología, ¿verdad? ¿Qué temas son los que se trabajan en sociología en los últimos años? Si es que la sociología ha caminado desde temas, en algún momento se hablaba mucho de la sociología urbana, ¿no? Incluso de las tribus urbanas, de la geografía urbana, todas estas problemáticas que aquejan a las urbes, ¿no? Y que se manifestaban en el país, incluso en la estratificación social en las ciudades, o lo que decía Boaventura de Sousa, ¿no? El fascismo societal, esta diferenciación entre colonias cerradas, protegidas, que expulsan y que segregan a la gente de los barrios más marginales. Todas estas cosas, ¿no? Esta sociología urbana pues se ha dejado un poco en desuso, pero está todavía por ahí abierta para que ustedes la puedan utilizar. En niñez y juventud, ¿verdad? Que es la otra investigación que ahora está cobrando bastante fuerza, es decir, cómo están los derechos de los niños, cómo funciona esto, cómo han estado desamparados o han quedado a la saga del desarrollo o de las políticas públicas. Existe para eso también convenios internacionales, se pueden hacer tesis combinadas, ¿no? Donde pueden utilizar recursos de relaciones internacionales para sociología también. La tesis de género, ¿verdad? De las compañeras, ¿verdad? Que están aquí no solo es de las compañeras, pero es, digamos, temas de las mujeres, ¿verdad? Sus propuestas, sus visiones, la lucha que hay contra el acoso, la lucha por la paridad, la lucha por la equidad, por, por todas estas demandas que poco a poco pues han ido siendo visibilizadas. Etnicidad, ¿verdad? Que también la lucha de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, sus manifestaciones en la actualidad. Hay todo un mundo para poder investigar sobre las autonomías, la plurinacionalidad, todo esto que se habla en los últimos tiempos. Cuando hablamos de identidad por acá, estamos hablando de cómo la identidad va mutando y se va desarrollando en esos tiempos. También los colectivos LGBTIQ+, pero que luchan también por la reivindicación de sus identidades, de sus perspectivas, y que están activando fuertemente para lograr entrar a esa escena de la sociedad dominante que países como Guatemala pues manifiestan una exclusión bastante fuerte, ¿no? Los colectivos, personas que están en otra dinámica, digamos, identitaria. Sociología política, para quienes les gusta estudiar el Estado y cómo se va generando toda esa interrelación social de los diferentes actores políticos. Conflictividad social también es el otro tema, hasta hay una maestría de esto, que es la de maestría de conflictividad social, que en la escuela todavía no se echaba a andar ni una cohorte, pero se revisa todos los focos de conflictividad en el país y van observando cómo este continuum de exclusión, de violencia, después estalla, ¿no? Y llega al momento de manifestarse con una situación bastante conflictiva. Los movimientos sociales, estas son tesis quizá de los años 90, ¿no? Vamos a hablar de los nuevos movimientos sociales, pero ahora también pues ahí para investigarlos, cómo van surgiendo estas nuevas movilizaciones, son movimientos sociales de verdad, ¿de qué generación de movimiento estamos hablando? Temas como la religiosidad, ¿verdad? La incidencia de la
iglesias o de la parte esta íntima de la vida religiosa y cómo se va generando una participación política y una escala de valores muy particular, rigurosa y muy cambiante, dependiendo de la denominación o grupo religioso que esté manifestando. Incluso hay por ahí algunas gráficas que hablan sobre el avance de las iglesias evangélicas en Guatemala y cómo han ido creciendo, ¿no?, con el tiempo. Cómo ahora, pues, Guatemala, después de Honduras, es uno de los países con mayor número de habitantes que se denominan a sí mismos practicantes del evangelismo. El cambio social, ¿verdad? Cómo se va manifestando el cambio social en las personas. Lo que se hablaba hace años de la movilidad social ascendente, pero también se habla de movilidad social descendente, ¿no? Como esta clase media que existía hasta hace algunos años se transformó ahora en pobre. La migración, ¿verdad?, que es otro tema que también colinda con relaciones internacionales, pero aquí hay una descripción mucho más detallada de la vivencia, de la realidad de las personas que migran. Seguridad, que es una de las especialidades que tiene sociología, ¿verdad?, que es la seguridad es por las mañanas, en la matutina. Derechos humanos, se podría decir que casi que todos los temas de sociología están englobados en esta gran, digamos, madeja de los derechos humanos. Y por último, los temas de violencia. Hay varios estudios hechos de violencia. Hasta hace algunos años, uno de ellos fue hecho por la doctora Matilde González Sass, que hablaba sobre las violencias en el país, ¿verdad?, cómo se manifiestan las violencias en diferentes ámbitos y circunstancias, y cómo va creciendo y cómo esta violencia también, como expresión de una violencia estructural que se aplica a las personas, después las personas explotan una violencia individual, se ha ido transformando en una situación bastante complicada y que en algunos países como El Salvador, por ejemplo, ha dado pie a las políticas dictatoriales de Nayib Bukele o autoritarias, ¿no? Mientras que en Guatemala, pues la situación está muchas veces al borde del colapso, pero todavía no se llega, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no? Hay muchísimos temas que trabajar, solo para repasarlos. Pues las relaciones internacionales están aquí: convenios y tratados, organismos, geopolítica, comercio e integración, derechos humanos, grandes problemas mundiales, finanzas internacionales, diplomacia, derecho diplomático y consular. Para ciencia política está análisis de programas de gobierno, análisis de resultados electorales en los diferentes ámbitos, análisis y diseño de las políticas públicas, formas de organización descentralizada, reformas a la ley electoral, propuestas de metodologías democráticas, agendas de los partidos políticos y su incidencia en la política nacional y acción política de los movimientos. Y en sociología, pues los temas que acabamos de ver: sociología urbana, niñez y juventud, género, etnicidad, identidad, sociología política, complejidad social, movimiento social, de religiosidad, cambio social, migración, seguridad, derechos humanos y violencia. Ahora, ¿qué es lo que tengo que tener yo o pensar o saber para poder decidir un tema? Y es que hay varias cosas que nos tienen que hacer frenarnos frente a algunos temas que quizá nos parecen atractivos o que nos suenan bien, pero que desconocemos en absoluto, o por otro lado, no tenemos las capacidades humanas, financieras, para poderlo realizar. Entonces, por acá es necesario que ustedes, cuando piensen en un tema, lo delimiten, lo precisen. Tienen que delimitarlo primero en el tiempo. Vamos a un ejemplo: a alguien se le ocurre estudiar el- los partidos políticos los partidos políticos de la izquierda en Guatemala y su vínculo con partidos políticos del neosocialismo del siglo XXI. Hablemos de Lula, de Maduro, de Bolivia, Perú, Nicaragua, México. Digamos, tratando de hacer esto. Entonces, ¿de cuándo a cuándo tengo que delimitar esto? Primero, esto no puedo decir que es desde el 2015 hasta el 2022. No, esta situación se está manifestando de nuevo a partir del año 2022, es decir, desde ahora. Entonces podemos pensar en el año 2022 con el regreso de Lula, por ejemplo, a Brasil, a el año 2023 y con las elecciones en Guatemala.
¿verdad? Ya delimitamos, solo dejamos esos meses. Obviamente tendremos que hacer alguna descripción histórica, antecedentes, ¿verdad? De esto, cómo fue que se manifestó el socialismo del siglo XXI en primera instancia, a principios de la década del siglo XXI, cómo fue creciendo, y después cómo se tuvo que ir y ahora cómo está regresando. Entonces, en el tiempo también tenemos que pensar de qué momento a qué momento vamos a hacer las cosas. Y muchas veces esto tiene que ver con un momento de quiebre. No es una cuestión antojadiza, que yo digo, solo porque se me ocurrió a mí que es de mes de enero de este año a mes de diciembre. No, hay que encontrar algún punto clave, una circunstancia clave, ¿no? Para poder hacer esa delimitación. Pues en el espacio, esto más que todo, el espacio es entendido en términos diferentes para los sociólogos, politólogos e internacionalistas. Para un sociólogo, el espacio es, por ejemplo, alguien que va a ir a hacer un análisis a la alcaldía de Chichicastenango, ¿no? De comercio y de el surgimiento y la movilidad social ascendente de los comerciantes de Chichicastenango a partir de la introducción de la artesanía, tal, digamos, yo estoy imaginando. Entonces hay un proceso de cambio social, ¿verdad? Empieza más ingresos, empieza a moverse más aquí, más allá, y después los hijos de estas personas ya no estudian ni trabajan ahí, sino que se van a otro lugar, empiezan a participar en política y empiezan a crecer económicamente en otros ámbitos. Entonces en el espacio, digamos, el espacio para esas personas va a ser Chichicastenango, el casco urbano de Chichicastenango, donde van a realizar su trabajo de campo, su observación y sus entrevistas. Aunque las entrevistas las hagan en Chimaltenango, ¿no? Pero es, digamos, haciendo referencia a ese espacio imaginado. Para política es un poco diferente. Por ejemplo, dirán los partidos políticos, bueno, pues, vamos a hablar del partido tal que tiene sedes en un comité cívico que tiene sus réplicas en varios municipios y que está adscrito al partido de gobierno. Pues queremos analizar cómo funciona. Bueno, el espacio de esto va a ser los lugares donde tenga representación el comité cívico y el espacio nacional del equipo. Es decir, el estudio va a tener como espacio estas localidades, el país, digamos, ampliamente, y los municipios. Ahora, para alguien de relaciones internacionales que me dice, mire, yo quiero estudiar un tratado internacional y su aplicación en Guatemala y su cumplimiento por parte del Estado de Guatemala, pero no voy a ir a ningún lugar a hacer trabajo de campo de observación ni nada. Entonces, el espacio para mí, ¿cuál es este? El espacio es diferente, es el espacio de la organización internacional que va a estar analizando y del Estado de Guatemala. Es decir, es un espacio imaginado, ¿no? Es un espacio que no puede delimitar llegando y poniendo un mojón. Está aquí, está allá, pero sí sabe que existe como tal. Digamos, esa es la manera de verlo, ¿no? Es un espacio internacional y el espacio nacional. Se podría decir que el espacio está delimitado entre Guatemala y el organismo internacional. Ahora la parte de la delimitación teórica, esta parte es un poquito más difícil, pero en las tesis de licenciatura que ustedes van a hacer, tienen que tomar en cuenta que no van a pasar de un nivel que es el nivel exploratorio y quizá descriptivo en algún momento. ¿Por qué no van a pasar de ese nivel? ¿Porque se esté demeritando sus tesis? No, es porque ustedes están recién empezando a investigar estos temas. ¿Verdad? Es primera vez que lo están presentando. Ahora si alguien dice, no, ya hice una tesis de esto y ahora voy a continuar, entonces ya sería una tesis descriptiva. Pero en ese sentido, digamos, teóricamente, ustedes lo que van a hacer es analizar quién ha hecho estudios más o menos parecidos al suyo y qué ha explicado de esto. Es decir, hasta dónde van a llegar sus explicaciones. Al saber cómo lo han explicado otras personas, ustedes también van a explicarlo en su contexto y aplicando la metodología específica de cómo fue visto por ustedes la misma problemática. Digamos, hay un teórico que es Manuel Castells, ¿no? Él hace análisis sobre la globalización y sobre las identidades globales. Entonces dice que hay una identidad que existe en Barcelona, que cuando se plantea que la identidad catalana, y que cuando se plantea la globalización como una forma de homogenización cultural, reacciona en contra y se vuelve como una identidad mucho más fuerte. Empieza a reivindicar su idioma, empieza a reivindicar su territorio, empieza a reivindicar su lógica de vida. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? La globalización, lejos de homogenizar, exacerbó la diferencia, ¿verdad? Porque la gente no quiso, reaccionó en contra y hizo esto. Ahora, digamos, nosotros lo queremos hacer acá. Entonces decimos, bueno, en Guatemala resulta que
La globalización también pretendía homogeneizar y resulta que más bien hubo un surgimiento de las identidades étnicas fuerte a partir de 1996-94 y empiezan a identificarse como grupos autónomos, digamos los canjobales o los quichés, o los cachiqueles, y empiezan a surgir identidades étnicas mucho más fuertes. Y eso hace que reivindiquen su realidad, su idioma, su visión, su perspectiva del mundo y que se inserten en el proceso de la globalización, pero no como ciudadanos globales, sino como ciudadanos diferentes. Entonces, entonces, ¿qué estarían haciendo ahí? Estarían viendo lo que hizo Castells en España, pero ustedes lo están extrapolando hacia el contexto guatemalteco, utilizando algunos indicadores. ¿Qué fue lo que él observó? Observó la interrelación, el surgimiento de un idioma, la reivindicación de un espacio territorial. Entonces, en Guatemala, ustedes van a ver el surgimiento de un idioma, la reivindicación de un espacio territorial y la identidad. Ya están siguiendo más o menos el camino. Y la explicación que van a dar es, finalmente, una, si no parecida, por lo menos cercana a lo que ya pudo haber visto esta persona. Hasta ahí, ¿verdad? Tiene que la teoría. Y recuérdense que hay una teoría que explica su investigación y otra teoría que van a utilizar como metodología. Si la misma encaja para las dos, genial, ¿no? Pero muchas veces pasa que nosotros nos vamos más a investigar de una forma empírica. Es decir, nos vamos investigando como Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a hacer unas investigaciones, unas entrevistas, unas cosas así, pero perdemos de vista que ya hay personas que han hecho investigaciones similares y que nos podrían dar muchos elementos para poder investigar y llegar más lejos, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en su momento. Y después viene la parte de lo metodológico. Quizá la duda más grande acá es la de si ustedes van a hacer un estudio cualitativo o cuantitativo. La mayoría de estudios de la Escuela de Ciencia Política son cualitativos. ¿Por qué son cualitativos? Porque ustedes no hacen encuestas, no hacen una medición amplia, no utilizan paquetes estadísticos para hacer cruces de variables y para la definición de sus variables utilizan más que todo el conocimiento que van explorando, que van obteniendo a partir de las lecturas, pero no es por cuestiones numéricas, es decir, no son estudios cuantitativos. Ahora, si alguien quiere hacer una investigación cuantitativa como tal, tiene que tomar en cuenta varias cosas. La primera es que tiene que tener los recursos humanos, el tiempo, el conocimiento, para poder hacer un estudio de estas dimensiones. Recuerden que cuando uno empieza la investigación, las personas que uno quiere entrevistar le van a decir hoy no, mañana tampoco, ni pasado, venga dentro de un mes o quizá 2 meses. Y cuando uno quisiera tener una entrevista de por lo menos 2 o 3 horas con una persona, le va a resultar que en 5 minutos le quiere atender. O le van a preguntar para qué quieren la investigación o que no se la van a dar. Ahora imagínense eso multiplicado por 50. Va a ser el 50 encuestas y determinar la muestra y conocer las fórmulas. Ahora, ¿cuándo se va a hacer una investigación cuantitativa y cualitativa? Eso va a depender de lo que ustedes quieran describir y lo que ustedes quieran hacer. Hay algunos objetos de estudio que no pueden ser descritos si no es cuantitativamente. Es decir, ¿cómo van a ustedes conocer la intención de voto de tal región hacia tal o cual candidato? La única manera es midiéndolo cuantitativamente. Ahora, lo que sí pueden ustedes investigar es cuáles han sido las perspectivas históricas que han influenciado en tal o cual lugar exista una tendencia hacia el voto de por X o Y candidato. Era, era como lo que hacían en los años 90. Hubo un análisis que se hizo sobre la perspectiva de la democracia cristiana en varios departamentos. Y encontraron que la democracia cristiana tenía su fortaleza en los catequistas, que habían sido de la Acción Católica y que se habían organizado alrededor de la democracia cristiana en los años 70, que fueron después también diezmados por la guerra. Pero, digamos, estas visiones son más cuantitativas, más cualitativas que cuantitativas. Pero eso solo es una, ¿verdad? Lo de la metodología, lo de cuantitativo, cualitativo, solo es una parte. Después hay otras cosas que también se tienen que discutir. Pero vayan pensando, y la idea de esto, de presentarles hoy esto, es para que ustedes, si tienen una idea de un tema, puedan pensarlo en estas variables: tiempo, en el espacio, en la teoría y metodológicamente. Si logran explicarlo desde aquí, aunque sea con sus recursos ahorita, aunque no comprendan bien cómo va a ser, ya hemos adelantado bastante, porque ya están pensando en el tema y cómo lo van a investigar. Entonces es clave, primero, elegir un tema.
Si quieren elegir uno, dos, tres, cuatro, cinco. La idea es que el día sábado ustedes vengan ya con esas ideas. De relaciones internacionales si es su carrera, de ciencia política si es su carrera, o sociología si es su carrera. Y después que pasen por este tamiz de esta delimitación en tiempo, espacio, teoría y metodología. Si logramos hacer eso, ya vamos avanzando bastante, ¿verdad? Ya ese día. Bueno, como pudieron ver, esta es la explicación que se dio en el taller anterior para la elección del tema y que es lo que va a constituir hoy la parte esta de la clase asincrónica. Entonces esperaría que ustedes puedan ver este video y pues obviamente si les resulta muy denso, muy aburrido, pues que avancen hacia las partes que les interesan más y que puedan, por lo menos este día sábado 11 de febrero, recuerden que ahí se dijeron algunas fechas, pero esas fechas no son las que encajan ahora, esto fue realizado el año pasado, ahora el año 2022, pero ahora pues en el 2023 ya lo estamos planteando de nuevo. Entonces, les esperamos este sábado, el link va a ir acompañado también de este video para que ustedes puedan verlo y para que puedan entrar y para que puedan acompañarnos en este taller de tesis. La idea es que ustedes terminen ya con un proyecto de investigación que les sea aprobado también y que empiecen a investigar para que esperemos, ¿verdad?, que lo más pronto posible se puedan estar graduando de la licenciatura de la cual ustedes hayan estudiado. Entonces, es un gusto estar con ustedes, nos vemos y espero verles el próximo sábado.